Muy bien, bueno, retomamos entonces nuestro trabajo de hoy. Vamos a ver cómo el texto establece como un contraste deliberado entre el capítulo 10 y el capítulo 11. Entonces, la pregunta, terminaba el capítulo 10 con esta especie de gran tala del bosque que es Asiria, ¿no? Asur. Entonces, ved cómo el Señor, 33-34, ved cómo el Señor, Yahvé Tsebaot, sacude el ramaje con estrépito. Las guías más altas están partidas y las elevadas a punto de caer. Cortará con el hacha la espesura del bosque y el Líbano caerá con todo su esplendor. El Líbano es proverbialmente el lugar donde crecen los árboles más frondosos, más altos, más hermosos, ¿no? El famoso cedro del Líbano, ¿no? Entonces, pero aquí se refiere a Asiria, ¿no es cierto? Que como gran bosque, orgulloso por su altura y su fuerza y su esplendor, será talado por la mano del Señor. Entonces, la pregunta es, entonces, el orgullo de Asur, entonces, el rey de Asur, se presentaba como un anti-Yahvé, lo hemos visto ayer también en el capítulo 36, como tenía la pretensión como de suplantar a Yahvé, ¿no? También sus árboles serán así abatidos, quedarán muy pocos y un jovencito los podrá, hasta un niño pequeño, un jovencito los podrá contar. Entonces la comunidad del resto, que es la que relee estas profecías, se apoya en el Santo de Israel, como dice 10, 20 al 23. ¿No? Entonces, hay como una deforestación, como decíamos aquí, ¿no es cierto?, en este capítulo. Pero esa deforestación, capítulo 10, versículos 33 y 34, ¿será la última palabra? Entonces, ¿quién llenará ese vacío de poder que queda después de la caída de la orgullosa potencia de Asiria, que habiendo sido un instrumento de Yahvé, ha osado volverse contra él y pretender suplantarlo? Entonces, ¿quién llenará este vacío de poder que queda después de esta gran tala? Versículos 33 al 34 del capítulo 10. Ahí empieza el capítulo 11. ¿Podemos leer el capítulo 11 al comienzo? Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Eso, ahí entonces, uno de esos troncos talados, porque también Jerusalén, también Judá sufrió la tala esa del Señor, pero uno de esos troncos, el de Jesé, vuelve a brotar. Ahí vemos raíz, un brotecito que le brota de ahí, casi en la raíz. ¿Cómo sigue? Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. Otra vez aparece el muchacho, el niño pequeño, ese que podrá, dice, serán tan poquitos los árboles que queden que hasta un niño pequeño los podrá contar. Bueno, ahí de nuevo ahora este niño pequeño que será el pastor, es decir, su fuerza, la eficacia de su gobierno no reside en su propia fuerza, sino en ser instrumento, en estar animado por el Espíritu del Señor, ¿no? ¿Y cuál será el resultado de este gobierno? Bueno, el lobo y el cordero habitan cerca, el leopardo se echa con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, un niño pequeño será su pastor. Seguimos, terminamos el... La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano.
Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. Bueno, fíjense entonces el anuncio de este nacimiento. Yo llamo la atención sobre un detalle. El versículo 4 habla de nuevo de la justicia y el derecho, ¿no? Mishpat y Tzedakah. De nuevo, el binomio que se espera que produzca el reinado de ese hijo que nos ha nacido, del capítulo 9. Eso que Israel no había podido producir, la viña no había producido Mishpat y Tzedakah. Bueno, gracias al gobierno de este rey será realidad, ¿no? Pero además le llamo la atención sobre de los espíritus del Señor. Dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor. Consejo y fortaleza son las palabras, son las mismas que construían esto de maravilla de consejero, Dios fuerte, ¿no? Es la misma palabra. Pero además, ¿se acuerdan que ayer decía, ¿acaso piensas que, le decía el capítulo 36, sí, tengo que encontrar. Cuando el Rabshakeh, el copero mayor, le hablaba, le amenazaba, decía, si piensas que... a ver si lo encuentro. ¿Crees que mi Señor me ha guiado? No, cuando le discute, ¿acaso estas palabras crees que son consejo y bravura? Ahí está, 36, versículo 5. ¿Te has pensado que meras palabras de los labios son consejo y bravura para la guerra? Ahí está, consejo, son el mismo binomio que aparece allí como, como nombres de coronación del soberano, aparecen también como dones del Espíritu del Señor en el 11, y son las cosas que harían falta para, ¿no? ¿Acaso piensa que son consejo y bravura para la guerra? Se ven como los tres textos están vinculados, ¿no? El 9, el 11 y aquí el 36. En el 36 como desafío del rey asirio, y en el 9 como nombres del soberano mesiánico, y en el 11 como espíritus del Señor, ¿no? Son espíritus de Dios. Bueno, seguimos aquí, Dios, para que veamos las vinculaciones que hay, las concatenaciones que hay entre los textos, ¿no? Mientras que Asur quiere dominar a las naciones por la fuerza, las naciones peregrinan hacia la raíz de Jesé. Versículo 10. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como estandarte de los pueblos. Las naciones la buscarán y su morada será gloriosa, ¿no? De nuevo el motivo este tópico de la peregrinación de las naciones, aquí que vienen hacia la raíz de Jesé, ¿no? Y todo esto sucede en mi monte santo, ¿no? Mi monte santo, dice el versículo 9. Nadie hará daño, ni estrago, ni mal en mi monte santo, ¿no? Ese monte hacia el cual peregrinan las naciones en el capítulo 2, ¿no? Entonces, en los versículos 1 al 5, fíjense, reposará sobre él el Espíritu del Señor, etcétera, se habla de un gobierno justo, ¿no? De un gobierno justo. Sin embargo, no se menciona la palabra rey ni la palabra trono, ¿no? Se habla del tronco de Jesé, del que brota un vástago. Sobre ese vástago se posa la plenitud del Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, consejo y fortaleza, de ciencia y de temor, y se habla de ese gobierno justo que ejerce aquel que ha recibido esa plenitud del Espíritu y que viene del tronco de Jesé. Pero no se menciona un rey, ¿no? Se trata del tronco de Jesé. Jesé es el padre de David, pero no se menciona a David tampoco, ¿no? No se menciona a David. No es un hijo de David, pero es del vástago de Jesé. En el versículo 6... versículo 6, sí.
Serán vecinos el lobo y el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos y un niño será su pastor. Bueno, en la enumeración de los espíritus de Dios o de los dones del espíritu, la Vulgata añade uno más, ¿no? Añade la piedad, ¿no? Para ser los 7, que puede ser simplemente otra traducción de Yirat, de Yirat Adonai, temor del Señor, porque el versículo 3 repite temor del Señor, ¿no? Entonces, hay un desdoblamiento quizás de esa expresión. Entonces, esta sabiduría mesiánica, esta soberanía mesiánica, es la que caracteriza a este tercer texto dentro del tríptico mesiánico que decíamos que contiene este primer bloque del libro de Isaías, ¿no? Entonces, sabiduría y entendimiento están en la línea de la administración de la justicia, de la jurisprudencia, la capacidad para resolver cuestiones judiciales, ¿no? Esa sabiduría que se atribuye proverbialmente a Salomón, ¿no? El juicio salomónico. Consejo y fortaleza son estas dos cualidades que preparan para reprender y castigar a los malvados o para afrontar las amenazas externas, para defender al pueblo de Israel. Y la ciencia y el temor o la piedad del Señor para instaurar un orden pacífico dentro. Entonces, fíjense cómo estos textos que decíamos, consejo, aquí, consejero admirable 9.5, y fortaleza, Dios fuerte 9.5 también. Entonces, ¿cuál es el resultado de este gobierno? Hay como una reinstauración de una situación armoniosa, paradisíaca, en la que todos los seres pueden volver a convivir sin amenaza recíproca. Es lo que nosotros vamos a encontrar en la relectura que haga después el libro en el capítulo 65, cuando lobo y cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, la serpiente se alimentará del polvo. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi monte santo. Se repite en el 65, al final del libro, prácticamente se retoman estas mismísimas expresiones, ¿no? Bueno, Sión, Jerusalén, volverá a ser entonces jardín del Edén, ¿no? Capítulo 51 del libro, en el Deutero Isaías, cuando se habla de la restauración de Jerusalén, también se utilizan estas expresiones, ¿no? El Señor consuela a Sión, consuela todas sus ruinas, convertirá el desierto en Edén, la estepa en paraíso del Señor. Regocijo y alegría se citarán en ella, alabanzas y son de canciones. ¿Gabriel? Una preguntita. En los capítulos que usted mencionaba recién, 65, 66, hay un claro sentido escatológico. Aquí en este capítulo 11, el autor, los autores que este texto lo han interpretado, ¿también le daban sentido escatológico o lo referían a un futuro más o menos inmediato y deseado? Lo que pasa es que todas estas profecías tienen como, pueden tener una esperanza de alcance un poco más inmediato, en el soberano, y después son releídas y proyectadas hacia un futuro escatológico, ¿no? Sería como una reinscripción, ¿no? Una reinscripción que hacen en el capítulo, porque siempre en el 11 está esto, aparece otra vez en el 65. Claro, hay como relecturas de eso, es decir, se retoman esos capítulos, se los releen y se actualizan hacia el final del libro. Entonces, por eso digo, hay una suerte de relectura. Lo que un texto podría haber despertado una esperanza más cercana, que puede haberse llegado a cumplir, pero parcialmente. Pero ese cumplimiento ha terminado decepcionando y obligando a volver al texto y releerlo
y proyectarlo hacia un futuro. Ese es un proceso de escatologización progresiva de las promesas o de la esperanza. Se podría decir que pasó un tiempo hasta que llegó ese capítulo 65, entonces hacen esta ley. Claro, sí. De ese momento o para el capítulo 65, desde el punto de vista diacrónico, es muy posterior a este texto, ¿no? No solo está más adelante en el libro literariamente, sino que está más adelante en el tiempo también, ¿no? Como reelaboración. Entonces, bueno, el versículo 10 hablaba también de esta realidad. ¿Sí? No, si podés hablar un poco más despacio. Más no tan lentamente, lentamente. un poco más despacio. Bueno, muy bien. A veces me entusiasmo y se me va. Sí, como la conexión. Como que la conexión. La conexión no da para tanto. No nos da la velocidad tuya. Bueno, meta entonces. Una pregunta, de paso, que te interrumpí. Sí. ¿Y el siervo sufriente estará también relacionado con esa relectura? Tiene algo que ver, ya vamos a llegar. Paciencia. Está acelerado. Paciencia, está más acelerado que yo. Sí, tiene que ver porque la figura del siervo está reelaborada a partir de todos estos elementos, ¿no? Mesiánicos monárquicos y proféticos, ¿no? Ya vamos a llegar. ¿Dónde estaba yo? Ya. En el versículo 10 dice: aquel día la raíz de Jesé, de nuevo ahí estamos con el tronco de Jesé, del versículo 1, la raíz de Jesé, habla aquí en el versículo 10, la raíz de Jesé se levantará como estandarte para los pueblos, las naciones la buscarán y su morada será gloriosa, ¿no? Se vuelve atractiva, porque un gobierno así, justo, que instaura un paraíso en la tierra, ¿no es cierto? Un nuevo Edén, y bueno, se vuelve atractivo para todo el mundo que busca eso porque quiere aprender, ¿no? Dice que las naciones la buscarán, ¿no? El verbo es el verbo darash, ¿no? Aquí entonces este texto hay que relacionarlo con el capítulo 2, versículos 1 al 5, con el capítulo 4, versículos 2 al 6, que hablaba de la imagen de la Jerusalén ideal, ¿no? La Jerusalén futura, la Jerusalén transformada por la obra de Dios, la Jerusalén constituida en ciudad levantada en lo alto para atraer a los pueblos, ¿no? Entonces la nueva Jerusalén se hará realidad solo gracias al nuevo portador del espíritu de Adonai. Para enganchar ya con el siervo, ya que lo han mencionado, en el capítulo 48, versículo 16, habla por primera vez el siervo, se lo escucha por primera vez y dice: y aquí estoy yo junto con el espíritu, me ha enviado el Señor aquí y junto con el espíritu, ¿no? Entonces 48, 16, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana. Entonces, el capítulo 11, versículos 12 al 16, bueno, en el capítulo 11, versículo 11 sigue la consecuencia de este atractivo, ¿no? Aquel día volverá el Señor a mostrar su mano para rescatar al resto de su pueblo que haya quedado de Asiria y de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sennaar, de Hamat y de las islas. Si todos estos países entre los cuales puede haberse dispersado el pueblo de Israel. Izará bandera a las naciones, reunirá a los desperdigados de Israel, agrupará a los dispersos de Judá de los 4 puntos cardinales, volverá a reunir a su pueblo, ¿no? Cesará la envidia de Efraín, acabará la opresión de Judá. Efraín no envidiará a Judá, Judá no oprimirá a Efraín. Es decir, estas tribus enfrentadas, estos reinos contrapuestos, juntos atacarán a la Filistea marítima. A una saquearán a los hijos de Oriente, su mano caerá sobre Edom y Moab, los amonitas serán sus vasallos. Es decir, el pueblo unido y contra los enemigos que siempre lo han amenazado, ¿no? E incluso Egipto. Secará Yahvé el canal de Egipto y se agitará su mano contra el río.
Con la violencia de su soplo lo partirá en 7 arroyos y se podrá atravesar hasta con sandalias, dice, ¿no? Porque estará pampito. Y entonces habrá un camino real para el resto de su pueblo que haya sobrevivido de Asiria, como lo hubo para Israel cuando subió del país de Egipto. Estos versículos 12 al 16 hablan entonces de la repatriación de los dispersos de Israel desde todas las naciones del mundo. Y el motivo inspirador, el motivo del éxodo, pero un éxodo no solo de Egipto, sino un éxodo de todas las naciones, como cuando subió del país de Egipto. Entonces renueva el Señor sus portentos. El gran finale para esta sinfonía, para esta pieza, es el capítulo 12. En ese capítulo 12, entonces, nosotros tenemos un pequeño salmo, digamos, un pequeño himno, ¿no? Parte de Sión. Entonces, hay una alusión a los cantos que nosotros vamos a encontrar en otros textos también, ¿no? El capítulo, qué sé yo, 25, 1 al 5, el Señor es mi Dios, yo te ensalzo, alabo tu nombre, porque hiciste planes admirables de antemano, firmes, que no fallan, convertiste la ciudad en un maján, ¿no? Te alabo, Señor, ¿no? Capítulo 25. Capítulo 26 también, aquel día se entonará este canto en la tierra de Judá, ciudad fuerte tenemos, murallas y antemuro la protegen, ¿no? Hay una serie de cantos, de salmos o de cantos a lo largo del libro, ¿no? Y aquí, aquel día dirás, ¿no es cierto? Y él viene yo te alabo, Señor Adonai, porque aunque estabas airado contra mí, se ha calmado tu ira, me has devuelto el consuelo. ¿No? Capítulo 12. Hace poquito un amigo mío también ha hecho una tesis, su tesis doctoral sobre este capítulo. Hay, como digo, una alusión también a los himnos que aparecen en la parte final del libro de Isaías 40 al 66. Y este versículo es como, digo, este capítulo es la culminación de esta primera parte, ¿no? A lo largo de todo el libro hay una serie de salmos o de himnos, es decir, la alabanza es como la columna vertebral o el hilo que une todas las piezas del libro de Isaías, ¿no? 3 veces, aquí en este texto, fíjense cómo se repite 3 veces la palabra salvación. Él es mi salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dios es mi salvador. Nosotros encontramos en esto también una alusión a la autoridad del libro, al autor del libro, a Isaías, ¿no? Que también está compuesto con la misma raíz. El Isaías del libro, no el Isaías del profeta, sino el Isaías del libro, invita a todos los habitantes de Sión a cantar un himno a Dios. Los repatriados de Israel, los repatriados que vienen desde todos los pueblos, cantan y cantan en tanto que habitantes de Jerusalén, dicen, ¿no? Gritad de gozo, versículo 6, moradores de Sión, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces a todos les invita a invitar. Partiendo de Sión, este canto de alabanza tiene que llegar hasta todos los pueblos del mundo, ¿no? Versículo 4, divulgad entre los pueblos sus hazañas, pregonad, ¿qué? Que es sublime su nombre, o qué sublime es su nombre también. Cantad al Señor porque ha hecho proezas. Fíjense que dice, versículo 3, sacaréis aguas con gozo, con alegría de las fuentes de la salvación. Estas fuentes de la salvación. Todas mis fuentes están en ti, dice el Salmo 87, ¿no? En Jerusalén, todas mis fuentes están en ti. Algunos han leído estas fuentes de la salvación que se pueden encontrar en el libro mismo de Isaías, ¿no? Son las fuentes de la salvación, son las fuentes de la Torá, las fuentes que dan vida, ¿no? Que se encuentran aquí en Jerusalén.
Entonces, el capítulo 55, versículo 1, Sion invita, sedientos todos, acudid por agua, venid. Entonces también invita a venir a Sion para beber, porque ahí están las fuentes de la salvación, las fuentes de la Torá, ¿no? Entonces, tu ira, dice ahí, yo te alabo, Yahvé, porque te airaste contra mí, pero se ha calmado tu ira y me has devuelto el consuelo. Tu ira cesará y me consolarás. Probablemente está en inducivo, ¿no? Capítulo 12, versículo 1. La ira del Señor cesa. Fíjense que nosotros teníamos en el poema este con estribillo que aparece ahí, ¿no es cierto? ¿El estribillo cuál era? Y con todo esto, la ira no se ha calmado, su mano sigue extendida. Ahora por fin la ira se ha calmado y me ha consolado. Es decir, él mira hacia el final, el cumplimiento final de la promesa de Dios, ¿no? Y aquí aparece el término consuelo, que la consolación o el consuelo va a ser un leitmotiv en los capítulos 40 al 55. Entonces, todo hace pensar que este texto, este salmo, es un texto posterior, es una especie de colecta de todos los motivos importantes del libro en este salmo con el que se concluye esta primera parte, ¿no? Toda esta primera parte, aquí podríamos terminar, ¿no es cierto?, por lo menos pensando en la redacción de estos capítulos, cuándo puede haber sido redactada esta sección, esta primera parte del libro. No hay indicios suficientemente explícitos que hablen de una puesta por escrito de todos estos textos por parte de Isaías. Como hemos visto, solamente se habla de escribir Maher-Shalal al-Hashbatz con un buril en una tablilla. No se dice que haya puesto por escrito muchas cosas. Sí se dice en el 8.16 que él va a poner por escrito esta enseñanza suya y la va a dejar custodiada entre sus discípulos, ¿no es cierto? Pero de todo este texto, ¿qué podemos saber respecto de su redacción? Las menciones que se hacen de Asiria y de Babilonia pueden tomarse quizás como punto de referencia. Algunos textos parecen suponer la caída ya del imperio asirio. Entonces, pueden, o vista como cosa próxima, por lo tanto podemos pensar quizás en los tiempos de Josías, hacia fines del siglo VII, ¿no? Así, por ejemplo, este texto que hemos visto hoy, 8.23b a 9.6, parece realmente suponer esa caída de Asiria. Lo mismo vamos a encontrar capítulo 14, enseguida versículos 24 y siguiente, Asiria será destruida, ¿no? Es razonable pensar que hubo una redacción de estos capítulos hecha en tiempos de Josías, probablemente, ¿no? Quizás los discípulos porque nosotros hemos llegado hasta Ezequías, ¿verdad? Después de Ezequías viene Manasés. Entonces, muchos estudiosos suponen en la época de Manasés se habría recogido esta enseñanza de Isaías. Evidentemente que Isaías si es que vivía todavía en la época de Manasés, pero sus discípulos seguro habrán pasado a la clandestinidad, por decirlo así, porque quedan en la oposición del gobierno de Manasés, que es totalmente pro-asirio. Pero esta enseñanza suya, sellada entre sus discípulos para el futuro, como dice el 8.16, es después redactada aquí, probablemente en la época de Josías, ¿no? Es bastante razonable. Habría habido entonces ya un libro de Isaías, por lo menos una primera colección isaiana, hacia finales del siglo VII, que combinaba bloques ya existentes de profecía, ¿no? Entonces, que hablaban de, primero, una expedición punitiva de los asirios contra el reino del norte, que es lo que dicen nosotros, Asiria, Siria e Israel destruida, ¿no es cierto? Una expedición asiria contra el reino del norte, habla también de la caída del reino asirio. Conectado con esto estaría el anuncio de un Salvador real,
regio, mesiánico, y el regreso del reino del norte a la casa de David, es decir, una reunificación, que es una esperanza que se alimentaba en la época de Josías. Nosotros si leemos los primeros capítulos de Jeremías, con esta invitación a los del norte a volver, eso se ambienta bastante bien en la época del gobierno de Josías, en la que el disminuirse de la presión asiria daba la posibilidad para pensar en una reorganización, en una reunificación de lo que quedaba de población del norte de Israel en torno a Jerusalén. En segundo lugar, hay una serie de dichos contra las naciones, fundamentalmente contra Asiria, en el vértice, y sobre el regreso de los exiliados. Aquí los exiliados serían los exiliados del norte de Israel, es decir, se trata del 722, después del 722. Entonces los capítulos, probablemente los capítulos 14 al 23 contienen muchos oráculos, muchos dichos de esta época. Después contiene también, en tercer lugar, dichos sobre Jerusalén, con el anuncio de un Salvador mesiánico como este que acabamos de estudiar en estos textos. Y probablemente también en ese momento se redactan los capítulos 36 y 37 que hablan de ese relato, es decir, hablan de la salvación de Jerusalén por obra de Adonai, ¿no? Entonces, por supuesto que nos encontramos nosotros aquí, por ejemplo, con el texto del capítulo 13 que habla contra Babilonia. Bueno, esto ya evidentemente que es un texto posteriormente añadido con mucha posterioridad. Habla de que el libro ha sido redactado después, releído y redactado en otros momentos posteriores, ¿no? Sí, después del 538, ¿no? Después de la caída de Babilonia. Bueno, preguntas sobre lo que hemos visto. Nos quedan unos minutitos. Aprovechemos para algunas preguntas antes de seguir adelante. A mí me deja pensando bastante el último versículo de cuando se describe el gobierno del nuevo David, que dice, termina diciendo, el conocimiento del Señor llenará la tierra. El tema del Dad, Adonai, ¿no? Porque el libro comenzaba justamente diciendo, el burro conoce, el burro conoce y mi pueblo no me conoce. Entonces, es la situación totalmente inversa de la requisitud inicial de Dios a su pueblo. Pero parece ser un absoluto don de Dios este conocimiento. Y pensaba qué vinculación puede llegar a tener con Jeremías 31, cuando habla de la nueva alianza. Pondré mi ley en sus corazones, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Claro. Sí, esos capítulos del llamado así libro de la consolación de Jeremías tienen mucha relación con la tradición isaiana. ¿Cuál es la razón? No lo sabemos exactamente, pero tienen desde el punto de vista literario y teológico mucha relación. Sí, el conocimiento como don de Dios aparece aquí y es la posibilidad de revertir la situación inicial. Acuérdense cómo el tema del conocimiento del Señor, el conocimiento evidentemente no es el conocimiento teórico, ¿no? Sino esa familiaridad con el Señor. Acuérdense que el conocer en el lenguaje bíblico va mucho más allá de la mera cuestión nocional, conceptual, ¿verdad? Conocimiento se aplica hasta conoció a Adán a su mujer Eva, ¿no? Entonces se aplica, hasta ahí se aplica el término, es decir, miren de amplio que es el contenido del verbo. Entonces habla de esta cercanía, de esta familiaridad, de esta intimidad con el Señor, que es el que hace posible una vida diferente para los habitantes de Jerusalén y de Judá. ¿Qué más? Los de lejos y los de cerca también pueden ser los de lejos. A la izquierda. Sí. Esta parte de lo que dijo del libro de Manuel, cuando ponen
esta parte de la redacción del libro, la anterior parte de lo que siga, que está antes, lo que está después, hay como un retoque así posterior, o sea, Claro. que se van poniendo para que haga una concordancia. Claro, cada redacción se ha ocupado de decir, a ver, esta es una cosa que uno tiene que pensar. Los redactores, los que han hecho la edición de este libro, lo han hecho con cuidado, ¿no es cierto? No han hecho las cosas al tum-tum. Así que alguna razón tienen cuando colocan un texto al lado del otro, y el hecho de que nosotros no lo logremos entender con facilidad no nos autoriza a pensar que eran unos tontos y unos incoherentes, ¿no es cierto? Más bien tengo que pensar, el que no logra entender soy yo, ¿no es cierto? Y entonces habrá que hacer un esfuerzo de comprensión. Pero efectivamente hay montones de textos redaccionales que han ido haciendo como la sutura, la costura entre los distintos textos y que vale la pena prestarles atención. Sí. Más cosas por ahí. Bueno, más preguntas por aquí, a los que están lejos. No hay nada. Ninguna. Bueno. A los que están lejos les mandamos lo del mesianismo que había pedido vos, que tuviéramos la... Sí, eso, hay un texto que les ha enviado el Padre del Mundo que tiene una fichita sobre el mesianismo, ¿no? Ahí, entonces, para ubicar estos textos sobre los que hemos detenido, capítulo 7, capítulo 9 y capítulo 11, ubicarlos dentro del planteamiento general del mesianismo, de la esperanza mesiánica, ¿no? Entonces, entender desde lo que era originalmente quizás la idea del líder en cada pueblo, eso es una cosa como bastante universales, las esperanzas que se depositan en un jefe, en un líder del pueblo, ver cómo se va como elaborando esa idea hasta este concepto del Mesías, es decir, un mediador de la salvación que Dios quiere otorgar a su pueblo. Incluso después, la mediación de la salvación que Dios quiere otorgar a toda la humanidad, ¿no? Vamos a ver cómo en el mismo Isaías hay una evolución de esta cuestión. Estos textos que aparecían como muy enfocados en una persona, aparentemente, un heredero de David, etcétera, después terminan desplazándose a todo el pueblo, ¿no? Entonces la misión, vamos a verlo en Isaías 55, la misión que David y sus herederos desempeñaban al interior del pueblo de Israel es la misión que el pueblo de Israel desempeña al interior de la humanidad entera. Entonces el mesianismo que se democratiza, si podemos decirlo, es decir, las promesas de David, la función de David, las prerrogativas de David pasan a ser, en 55.3 por ejemplo, pasan a ser las del pueblo entero de Israel. Por eso las figuras, ahí preguntaban por la cuestión de la figura del siervo, si es una relectura de esto, efectivamente, es una relectura de esto. Están todas las discusiones en torno a la figura individual o la figura colectiva del siervo, no tienen por qué ser opuestas la una a la otra, ¿no? Ya vamos a ver cómo se articulan. Bueno, muy bien. Ahí podemos terminar si quieres. Sí. Ah, bueno. Ah, y cuarto. Ah, bien, yo estaba con las 8. Bueno, entonces podemos introducir. Bien. Yo estaba con la hora cerrada. Entonces, en la segunda parte del libro, que aparece ya desde los capítulos 13 y siguientes, nosotros vamos a encontrar una serie de textos que están titulados, también aquí aparecen estos paratextos, oráculo contra Babilonia, dice el 13, ¿verdad? Y así otros capítulos tienen ese mismo encabezado, ¿no? Capítulo 15, oráculo contra Moab. Aquí oráculo entendido no es el término Neum, ¿cierto? Oráculo del Señor, Neum Adonai, sino Masá. Un oráculo entendido como un cargo contra, una carga que va a llevar, va a hacer pesar el Señor sobre
otros, ¿no? Los capítulos 13 al 23 contienen oráculos contra las naciones individualmente consideradas, y ese horizonte se expande hasta abarcar el mundo entero conocido en los capítulos 24 al 27. Entonces, en realidad, podemos tomar los capítulos 13 al 27, si quieren, enteros como una unidad, unidad de sentido para la exégesis, ¿no? Entonces, abarca los oráculos contra las naciones paganas y los oráculos, los capítulos 24 al 27, que suelen denominarse Apocalipsis de Isaías, ¿no? Independientemente del tiempo en el que han sido redactados, es casi seguro que los capítulos 24 al 27 contienen quizás los textos más tardíos, más recientes del libro de Isaías, ¿no? Es decir, los textos que se escribieron por último, en último lugar, están en esos capítulos 24 al 27. Es decir, no están puestos en orden cronológico en el libro, aunque hay cierto orden cronológico, pero estos capítulos probablemente son los más recientes. En los capítulos 13 al 23 no solo hay oráculos contra las naciones, también hay, por ejemplo, en el capítulo 22, un oráculo contra Jerusalén, ¿no? Oráculo contra el Valle de la Visión. ¿Qué tienes ahora que subes en masa a las azoteas, henchida de jolgorio, ciudad alborotada, villa bullanguera? Tus heridos no son de espada, ni tus muertos son de guerra. Todos tus jefes huyeron en masa. Es un oráculo contra Jerusalén, ¿no? Y después también tenemos, no solo tenemos oráculos, sino que también tenemos, por ejemplo, en el capítulo 20, una acción simbólica realizada por el profeta que presagia, la acción simbólica. ¿Has visto que el profeta tiene, cuando justamente la dificultad de la aceptación o la comprensión del mensaje del profeta se hace más aguda, el profeta recurre a otro medio de comunicación que son las acciones simbólicas, ¿no? A veces aparecen como especie de mimos, ¿no? El mimo que hace gestos y que se comunica de esa manera, ¿no? Lo vemos en Jeremías que anda por la ciudad con un yugo de un animal, en vez de ponerle un burro o un buey, se lo pone a él y anda por la ciudad con ese yugo y dice, así van a andar con el yugo, así tienen que aceptar el yugo de Babilonia, ¿no? Entonces, y se pasea por la ciudad con el yugo, una acción simbólica, ¿no? O el otro que anda desnudo ahí, el Ezequiel, como es, o el que Ezequiel que se pone ahí todos los capítulos aquellos de Ezequiel, que la gente diría que está rayado, ¿no es cierto? Todas las cosas que hace, se pone a jugar a los soldaditos ahí, dibuja una ciudad, pone terraplenes, ¿no? Y para hablar del asedio de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí también, capítulo 20 de Isaías, dice, el año en que vino el copero mayor a Asdod es una de las ciudades de la Pentápolis filistea, ¿no? Cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y atacó a Asdod y la tomó. En aquella sazón habló a Yahvé por medio de Isaías, hijo de Amós, en estos términos: desátate el sayal de tu cintura y quítate las sandalias de tus pies. Él lo hizo así y anduvo desnudo y descalzo. Desnudo y descalzo. Dijo Adonai, así como ha andado mi siervo, desnudo y descalzo, 3 años, como señal y presagio respecto a Egipto y a Cus, así conducirá el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Cus, mozos y viejos, desnudos y descalzos, con el trasero al aire, desnudez de Egipto. Se quedarán asustados y confusos por Cus, su esperanza, y por Egipto, su presa. Cus es Etiopía, el sur de Egipto, ¿no? Pueden ser, Egipto es el alto y el bajo Egipto, ¿no? El alto Egipto es el del sur, el que está abajo, ¿no? Y el bajo Egipto es del norte, porque el río Nilo va de arriba abajo, como todos los ríos, ¿verdad? Entonces va desde sur a norte. Y dirán los habitantes de la costa aquel día, ahí tenéis en qué ha parado nuestra esperanza, a donde acudíamos en busca de auxilio para liberarnos del rey de Asiria. ¿Cómo podremos ponernos a salvos? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
Entonces, este capítulo, un capítulo muy breve, que habla de esta acción simbólica profética, ¿no? Bueno, los textos, hay textos escatológicos que tienen que ver con un giro decisivo en la historia de Israel y de las naciones, un giro decisivo en la historia, pero no necesariamente el final de la historia. Un giro decisivo en la historia, entonces tiene siempre un peso escatológico, pero no necesariamente es el último, sin dejar el terreno de la historia, ¿no? La escatología profética es distinta de la escatología apocalíptica, ¿no? La escatología apocalíptica habla de un final de la historia, fuera de la historia, ¿no? En cambio, la escatología profética habla de los giros decisivos en la historia y la etapa final de la historia, pero no el fin de la historia, ¿no? Los textos apocalípticos, entonces, hablan de esta intervención divina de alcance cósmico y del fin de la historia, ¿no? De la consumación final. Entonces, nosotros encontramos en Isaías textos, digamos, proto-apocalípticos o pre-apocalípticos, si quieren, es decir, como preparando el material. Entonces, después la apocalíptica hará uso de muchos de estos textos y muchos de estos símbolos. Entonces, los 10, bueno, estos oráculos que tienen aquí, ¿no es cierto?, son como 10 masá, oráculos, ¿no? Así como el capítulo 12 concluía la primera parte, las canciones que aparecen en los capítulos 25, 26 y 27 cierran esta segunda parte. También hay aquí salmos que cierran la segunda parte, ¿no? En 13 al 23, en su mayor parte, tienen como tema el destino de cada una de estas naciones en particular. El capítulo 24, como hemos adelantado ya, abre el horizonte hacia la tierra, ¿no? Fíjense, en duelo, versículo 3, por ejemplo, la tierra será devastada, totalmente saqueada, pues así lo ha dicho Adonai. En duelo se marchita la tierra, se amustia, se marchita el orbe. El cielo con la tierra se marchita. Sus habitantes profanan la tierra, conculcan las leyes, violan los preceptos, quebrantan la alianza eterna. Por eso, la maldición devora la tierra. Los culpables, y son culpables quienes la habitan. Por eso se consumen sus habitantes. Quedan pocos del linaje humano. Cuando ustedes encuentran la palabra tierra, que en hebreo es la palabra eretz, muchas veces eretz es la tierra suelo, que normalmente se usa Adamá, pero también es la tierra suelo. Muchas veces tierra es el país y muchas veces tierra es el mundo entero, el planeta, digamos. Entonces hay que ver por el contexto qué significado, qué alcance tiene el término tierra. Aquí claramente tierra y orbe, y habla de todo el linaje humano, entonces claramente es el mundo, la tierra como mundo, ¿no? Entonces la visión es una visión como universal, es decir, el zoom que se fijaba en cada una de las naciones en los capítulos 13 al 23, aquí se amplía, ¿no es cierto?, como en el Google Map, ¿no es cierto?, que va para arriba, el Google Earth, mejor dicho, va para arriba y se ve el globo entero ahora, ¿no es cierto?, se aleja el zoom. Entonces, capítulo 24, una perspectiva de un juicio universal. Concluye entonces con el versículo 23 que dice, interesante aquí porque el versículo, leamos desde el 21 al 23, por favor, 24, 21 al 23, veamos esos textos. Aquel día el Señor pedirá cuenta al ejército de lo alto en la altura, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Ellos serán reunidos en un calabozo, recluidos en una prisión, y después de muchos días tendrán que dar cuenta. La luna se sonrojará, y el sol se avergonzará, porque reinará el Señor de los ejércitos sobre el monte Sión y en Jerusalén, y ante sus ancianos resplandecerá la gloria. Aquí hay como un juego también de palabras entre la luna y el sol, ¿no? Es decir, dice la pálida
se ruborizará, digamos, la pálida es la luna, ¿no? Y el colorado se quedará pálido, ¿no es cierto? Será blanco, ¿no? Es el trastocamiento radical de las cosas como más firmes y más estables y más conocidas como la luna y el sol, y eso es producido ¿por qué? Porque el Señor instaura su reino, ¿no? Yahvé Tsebaot reinará sobre el monte Sión y en Jerusalén, y su gloria presida a sus ancianos, ¿no? Entonces, aquí el texto concluye: cuando reine Yahvé Tsebaot en el monte Sión, todos estos elementos que se conmueven. Entonces, ¿cuál es el tenor de estos capítulos? Para que solo Yahvé pueda reinar, primero deben ser juzgados los reinos a causa de su soberbia. Entonces, todos estos que pretendieron un reinado universal sin tener en cuenta a Adonai. En segundo lugar, tendrá que producirse la conversión de las naciones a Yahvé. Y eso ocurrirá en Sión. Fíjense cómo capítulo 16, por ejemplo, dice: enviad corderos al Señor del país, desde la roca del desierto al monte de la hija de Sión. Como las aves espantadas, nidada dispersa, serán las hijas de Moab, de los vados de Arnón. Presenta algún plan, toma una decisión, haz tu sombra como la noche en pleno mediodía, esconde a los costados al fugitivo, no delates, acójanse a ti los acosados de Moab, sé para ellos cobijo ante el devastador. Entonces, aquí tiene que caer esta arrogancia de Moab, como dice en el versículo 6, tiene que haber una conversión de los pueblos hacia el Señor, ¿no? Que dice 18:7, por ejemplo: en aquel tiempo traerá tributo a Yahvé Tsebaot al lugar donde reside el nombre del Señor Tsebaot, al monte Sión, una nación esbelta y de tez brillante. Es decir, está describiendo a los nubios, a los etíopes, a los cusitas. Es decir, entonces, esbelta y de tez brillante, un pueblo temible por doquier, una nación vigorosa, dominadora, una tierra surcada por ríos. Es decir, vendrán ellos a traer tributo al Señor, es decir, la conversión de estas naciones, ¿no? Y en el capítulo 19, que es impresionante, los versículos 18 al 25, vamos a leer, con eso vamos a terminar. ¿Qué pasa con Egipto, este archienemigo? Aquel día habrá en Egipto 5 ciudades que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por el Señor Todopoderoso. Una de ellas se llamará Ciudad del Sol. Aquel día habrá en medio de Egipto un altar del Señor y un monumento al Señor junto a la frontera. Serán signo y testimonio del Señor Todopoderoso en tierra egipcia, en territorio egipcio. Si claman al Señor contra el opresor, Él les enviará un Salvador y defensor que los libre. El Señor se manifestará a los egipcios y ellos reconocerán aquel día al Señor. Le ofrecerán sacrificios y ofrendas, harán votos al Señor y los cumplirán. El Señor herirá a los egipcios, los herirá y los sanará. Ellos volverán al Señor, Él los escuchará y los sanará. Aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios irán a Asiria. Los egipcios con los asirios darán culto a Dios. Aquel día Israel será mediador entre Egipto y Asiria. Será una bendición en medio de la tierra, porque el Señor Todopoderoso lo bendice diciendo: bendito mi pueblo Egipto y la obra de mis manos Asiria y mi herencia Israel. Impresionante, ¿verdad? Sí, todo el mundo, los archienemigos de un lado y del otro, que siempre Israel ha estado como un sándwich ahí, como jamón del sándwich entre las dos grandes potencias. Bueno,
Él mediará, hará de mediador de salvación, será una bendición, y le llama a Egipto, dice, le llama mi pueblo. Mi pueblo. ¿Cómo Israel? No, mi pueblo. Egipto es mi pueblo. Lo equipara allí, ¿no? La obra de mis manos, Asiria. Israel, mi heredad, ¿no? Mi heredad. Entonces, unidos todos en la adoración del único Dios. Y esto termina en un gran banquete que el Señor ofrece a todos los pueblos en el capítulo 26, ¿verdad? En el capítulo 25, perdón. El gran banquete ofrecido a todos los pueblos. Y un festín divino. Preparará Adonai Sebaot para todos los pueblos en este monte un convite de manjares enjundiosos, un convite de vinos generosos, manjares sustanciosos, versículo 6. Vinos generosos de solera. Rasgará en este monte el velo que oculta a los pueblos, el paño que cubre a todas las naciones, y acabará para siempre con la muerte. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y acabará con el oprobio de su pueblo en toda la superficie del país. Lo ha dicho Adonai. Y aquel día se dirá, aquí tenemos a nuestro Dios. Esperamos que Él nos salvara. Él es Yahvé en quien esperábamos. Celebremos con alegría esta victoria. Entonces, un nuevo orden mundial en que el Señor instaura y en el que llama a participar a todos los pueblos, ¿no? Ese es el capítulo 26, precioso también, en el que están estos dos salmos que hablan, y al final la cuestión de que la esperanza está, una esperanza extrañísima, misteriosa, del versículo 21, en el que dice que la tierra descubrirá su sangre, la tierra no ocultará sus muertos. Y el versículo 19, en el que dice, revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo, pues tu rocío es rocío de luz, y la tierra dará a luz sus sombras. Una esperanza oscura todavía en la resurrección. Bueno, aquí entonces este tramo del libro que se abre a esta novedad, ¿no es cierto? Bueno, podemos después terminar con estos textos a la tarde e iniciar nuestro camino al Deutero Isaías después también, ¿no? Muy bien, paramos aquí entonces ya por esta mañana a pesar de los inconvenientes técnicos.